renos, salmones, la especie que tú quieras que viva de manera gregaria, ellos dicen, no, nos vamos a vivir en nuestra propia sociedad. Y entonces se genera todo un espectro que se construye a través de la historia y a través de de cómo se comparten las ideas. Esta sociedad trata de sobrevivir y de mantenerse al día junto con o por encima de otras sociedades. Sin embargo, en todas ellas buscan un acuerdo trascendental de conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Que buscan que su cultura propia explique todo lo que viven ellos y los que están alrededor. Ángel, por favor, ¿sí? Mínimo que hagan juego los calzones, ¿sí? Ok, gracias. Pero bueno, ya, no te preocupes, suele pasar. ¿Qué pasa con la humanidad? Bueno, la humanidad, como todos ustedes ya saben, ya estudiaron, ya se quemaron las pestañas en su momento, ya no debería yo tardarme mucho en explicarlo. Bueno, pues resulta que los grupos sociales iniciales están ahí registrados alrededor de hace 2,83 millones de años. Esto con las primeras culturas, llamémosle ¿cómo se llama? De la edad de piedra, donde las herramientas eran básicas, donde la actividad principal era básicamente lo que es la recolección y la caza menor. Se generan los primeros intentos de tecnología con el fuego, la rueda, la palanca, el plano inclinado, etcétera. Allá como ahí tenemos civilizaciones muy importantes. Aquí es donde tenemos todas las civilizaciones madre, en todos los continentes, no nada más en uno. En todos los continentes hay civilizaciones madre y están en esta época. Sin embargo, el proceso por el cual esas culturas van haciéndose fuertes es un proceso económico y social. Entonces, no podemos hablar del crecimiento de una cultura sin integrarnos o sin interesarnos sobre su economía. Ya sé que parece mucho que estamos hablando de economía y no de ecología, pero tiene que ver, créanme. De las culturas básicas, su manera de vivir era a través de los satisfactores primarios. ¿Qué quiere decir? Lo que obtenías de la naturaleza lo transformabas y era para ti mismo. ¿Qué pasa cuando las civilizaciones empiezan a competir por más recursos? Bueno, no falta el que hagan daño, literal, y entonces empieza el esclavismo, donde una cultura toma personas de otra cultura que es diferente y son ellos los que realizan las actividades primarias. Son ellos, ahora sí, los que trabajan para que los otros nada más vivan. Ejemplos de estas culturas ya son muy, muy conocidos por nosotros. Tenemos todas: chinos, hindúes, árabes, egipcios, judíos. Ustedes nómbrenlas, todas las que están alrededor de los siglos 500, perdón, siglo V antes de Cristo, hasta el siglo XVII de nuestra era, y todos ellos trabajaban bajo la idea del esclavismo. Después ese esclavismo cambia porque ya esas sociedades se integran a la cultura en la que están. O sea, ya no puedes hablar que son esclavos porque vienen de otro lado. Ya son esclavos internos, por decirlo de alguna manera, o son personas dentro de la misma cultura o sociedad que deben trabajar para otros. Entonces empieza la época del feudalismo, que también ya lo conocen, al menos
si estuvieron despiertos en cuarto de primaria. El feudalismo lo ubicamos mucho en Europa. Sin embargo, es un fenómeno que puede identificarse en América, Asia y Europa. En África no hay ejemplos de tantos de ello, porque esas poblaciones las acabamos en la etapa del esclavismo, ¿sí? Pero el feudalismo sí se puede ubicar. Más o menos ahí como por el 1600, terminando las primeras cruzadas cristianas, es un proceso muy interesante. Le podemos echar la culpa a los judíos de ese, perdón, en el que las personas, las familias que poseen fuertes cantidades de dinero influyen sobre las decisiones políticas. Incluso deciden con quién se deben casar los gobernantes. Y con ello garantizar que los satisfactores de ese grupo social se vean completados. Eso lo conocemos con el capitalismo. Ese capitalismo no necesariamente es el capitalismo industrializado que conocemos, pero es el que da pie a ese capitalismo industrializado que conocemos. Es necesario esperarnos hasta el cierre del siglo XIX para que filosóficamente aparezca el socialismo, que despuesito vamos a ver, no es un competidor, es una línea de pensamiento diferente, pero bueno, ahorita lleguemos. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Todo, literal. Vamos a encontrar lugares donde hay comunidades primitivas, vamos a ver donde hay esclavismo literal y real, vamos a encontrar donde hay feudalismo, capitalismo y socialismo. Todo está viviendo en este momento en nuestro mundo. ¿Qué es lo que nos toca vivir a nosotros? Bueno, eso los van a decir ustedes. ¿Cómo se da esta situación? ¿Qué? ¿Lo quité muy rápido? Lamento. Ahorita se los pongo. No. ¿Cómo va esto? ¿O cómo funciona esto de la economía? Bueno, en las comunidades primitivas existía lo que es el trueque equivalente. ¿Qué es esto? Yo hoy, esta semana, he estado pues, recolectando y cazando cosas pequeñas y logré tener un conejo. Bueno, obtuve 3 conejos. No me voy a hartar de comer conejo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el conejo? Intercambiarlo por otra cosa. Lo intercambio por otra cosa. ¿Perdón? Se me fue la palabra ahí, alguien habló y dijo una palabra. Era como una moneda de cambio, ¿no? No es una moneda de cambio. A ver, ahí Julieta, sí, por piedad. No, el trueque en este momento se llama trueque equivalente. ¿Por qué es un trueque equivalente? Porque quiere decir que el esfuerzo, el tiempo invertido en obtener ese bien equivale al tiempo, esfuerzo necesario para el otro bien. ¿Sí? Sí es cierto, a lo mejor yo tuve que correr mucho para ganar un conejo, pero yo me tuve que quedar mucho tiempo para pescar ese pez. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Entonces, la cantidad de tiempo y esfuerzo son equivalentes. Nadie trabajó más, nadie trabajó menos. Este tipo de trueque sería la perfección, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, las sociedades van cambiando, van evolucionando y resulta que empezamos a tener un trueque equiparado. ¿Qué significa esto? ¿Me lo puede alguien decir? Cuando el tiempo y el esfuerzo son distintos para ambos bienes. Tibia, 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 tibia. Equiparado sería algo similar, cercano. No, porque no es cercano. Ahí ve ¿A el lo ejemplo. demás? Y vean la imagen lo dice, a ver. Pues es cuando es un Vamos. régimen proporcionado, ¿no? O sea, como que te dan una cosa
como por así decirlo, muy valiosa y te dan a cambio otra que no lo es tanto, pero pues a las necesidades de la otra persona, pues sí. Tampoco, pero bueno, porque no estamos hablando de las necesidades, estamos hablando de la oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se necesita para obtener la cosecha de grano? ¿Meses? Meses, ¿sí? Estamos hablando que es un trabajo donde fue semanas de preparar la tierra, sembrar, esperar que crezca, cuidar, que no haya plagas, cosechar. Entonces obtienes una cantidad de grano. Esa cantidad de grano aparentemente es mucha, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tú invertiste en un pedacito de terreno, pero obtuviste mucho grano. Y entonces, ¿cómo se va a comparar ese trabajo con pasar toda la mañana pescando un pez? Pues por el valor del pez en el mercado, no sé. El valor, ¿quién le da valor? O sea, qué bueno que estamos tocando esos conceptos porque tarde o temprano nos vamos a repetir de haberlos mencionado. El tiempo invertido, tal vez. Si es por tiempo, entonces yo no le voy a entregar todo el grano por un pescado, ¿verdad? Porque primero el grano ya lo tengo. En la mañana que el otro salió a pescar, ese grano yo ya lo tenía. La dificultad. Ahí empezamos a valorar un poquito, bueno, de todo el trabajo que yo hice a lo largo de los 4 o 6 meses para llegar a la cosecha, ¿cuánto de ese trabajo vale un pez? No sé, supongo que en ese momento tenían como que ciertas cifras para medir qué tanto valía, ¿no? Normalmente eran peso, Julieta. Y sí, sí hay un peso. Y entonces empiezan los trueques raros. Y los primeros que hicieron esos trueques ya con valor de mercado fueron los egipcios. Y los egipcios decían, si tú quieres, puedes cambiar 4 cestas de grano por una vaca. Una cesta de grano por un ganso gordo. Y esos fueron, así fue como empezó a nacer el cambio de bienes que no tienen relación uno con el otro. La pesca no tiene relación con la agricultura. La caza con la pesca sí, es equivalente, pero la pesca con la agricultura no lo es, la caza con la agricultura no lo es. Y todos los grupos sociales, no importa dónde estén, tuvieron que empezar a realizar este tipo de trueques. ¿A dónde lleva esto? Bueno, entre más crece la sociedad, más se va necesitando la realización de actividades especializadas. ¿Cuántos de ustedes cocinan? ¿Cuántos de ustedes cocinan tan bien como para hacer el banquete de una boda? No, pues obvio. No, tampoco yo no te la creo, la neta. Pero entonces, ¿cuántos de ustedes son capaces de uncir una yunta y hacer 80 surcos derechos? ¿Sí? No, pues a estas alturas del partido. No, la carne asada con los compas no cuenta, dijo aquel, pues, todos cocinan igual de feo, pues ni cuenta se van a dar. No, estamos hablando de trabajo personal. No estoy metiendo herramientas, no estoy metiendo tecnología. Estamos hablando de las comunidades primitivas, ¿sí? Entonces, pues habrá alguien que tenga muy buena mano para hacer trastes de barro. Habrá quien tenga buen talento para guiar la yunta y hacer surcos. Habrá el que sepa pintar bonito las paredes. Y entonces, ese trabajo especializado, ¿cómo se paga?
Con dinero. Falso. Recuerda dónde estamos. Estamos en el antiguo Egipto. Con una con un ¿Con cambio. comida? Con Con recursos. maíz. Con recursos. Y ese recurso va a través de un trueque, ¿qué? ¿Equivalente o equiparado? Equiparado. Equiparado. ¿Por qué? Porque no se compara de ninguna manera la cantidad de tiempo y trabajo que cada especialidad realiza. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, parece que sí. ¿Qué pasa cuando los fenicios crean el concepto de dinero? Les pregunta. Se empezó a poner un valor en las cosas. ¿Un valor qué? Monetario. Metálico. Un valor metálico, ni siquiera en monedas. Era peso en metal. Que alguien me explique cómo los fenicios llegaron a ese concepto cuando los fenicios no tienen explotación mineral. Cuando los fenicios se dedicaban al comercio por barco. ¿Sí? ¿Cómo llegaron a decir, sí, mira, una vaca, te doy 4 pepitas de oro por una vaca? ¿Qué pasa, Agustín? Tiene la ¿No mano era, levantada. no era con conchas? Empezaron, no, el detalle aquí es que las conchas no eran las conchas vacías como tú crees. Las conchas servían de moldecito para llenarla de metal. Ok. ¿Sí? No, digo, pues hay que estar en todo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Hasta aquí la idea les parece lógica? ¿Les parece qué tiene que ver esto con el mundo? Vamos bien, entonces. Pasan los años, pasan las distintas sociedades y resulta que nos vamos organizando. Y nos organizamos por clases sociales. Y las clases sociales se distinguen por 2 cosas. Por la cantidad de trabajo que realizan, y con trabajo estoy hablando de trabajo físico en satisfactores de primer nivel, y el segundo factor es por la cantidad de riqueza que acumulan. Esto no ha cambiado. Desde las culturas más primitivas al presente, esto no ha cambiado. ¿Alguien tiene ejemplos? La monarquía. ¿Cuál? La británica. Ok. La reina Isabel II, ¿cuál es su trabajo? Pues como tal, solamente se reina porque tiene el parlamento que son los que crean las leyes. ¿Sigue? Y no sería con relaciones públicas, o sea, presentar a su país o algo así. Ay, profe, yo Luego, no sé, me callo. no, está bien, participen, o sea, realmente yo por ese lado no va. No, la reina es el espíritu del país. La familia real es el espíritu del país, de la Gran Bretaña. ¿Sí? Bueno, sí, tienes razón, es algo simbólico, pero real, tangible. ¿Sí? Y entonces, pues resulta que la señora que no trabaja en nada, que se la vive haciendo relaciones públicas, que tiene, ¿qué? 65 años en el poder, es la dueña de todo el territorio de la Gran Bretaña. No es la más rica, nomás es la dueña de toda la tierra, de una isla, ¿sí? Nomás para que le calculen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, las comunidades, como decíamos, pasan por una etapa donde necesariamente piensan que el esclavismo es la solución. Y mi pregunta es, bueno, ¿y cuánto vale un ser humano? Lo que puede trabajar. Es que moralmente hablando, un ser humano no tiene... No, todavía no nos parecemos en la parte No, moral.
Aguántame. Va. Empecemos por la parte filosófica. Ahorita llegamos a lo moral. ¿Cuánto vale un ser humano? Pues ahorita no le puedo decir, pero o sea, si está hablando de la esclavitud, yo me acuerdo que en mi clase de historia habían dicho que un esclavo valía un quinto de una persona normal en ese entonces, ¿Cuál entonces? ¿En qué cultura? en la americana, en Estados Unidos. O sea, sé que eran como $7, creo. No sé, profe, hace años que no tomo clase de historia. Bueno, ¿y Pues los demás? ahorita Ajá. por secuestro les dan 10,000. ¿En Pero qué es cultura? que si dividen por órganos, Ajá, o sea, Por bueno, según, ejemplo, sí, Es por que, ejemplo, si te venden por retazo, sales en 2 millones. Sí, nomás los puros riñones son como 500,000 y son dos. O sea, el corazón, pues ahí se va como con 120 pulmones, páncreas, hígado, en fin. ¿Sí? No. La pregunta filosófica empieza porque las diferentes culturas declaran que puede ser esclavo cualquiera que no sea un ser humano. Y entonces hay dos categorías. Están el nosotros, que sí somos gente, y aquellos que son esclavos. ¿Me siguen? Entonces, los griegos que tanto hablaban de la libertad, de la democracia, de la igualdad, era la igualdad entre griegos, ¿sí? La ciudadanía de griegos. Todos los demás eran esclavos. O ni seres humanos siquiera eran animales. Y ese concepto, ¿quién? Creo que se ¿De quién? refiere a usted. ¿Yo? Ajá. Ah, no, dice que Fanny. No entiendo. Es que Fanny la semana pasada estaba diciendo que ella sabía matar puercos y cortar la carne y todo eso. Pues con razón. Ah, o sea que se dedica por ahí al mercado negro. Ok, gracias. cuidado con la Fanny, no, es peligrosa. es que en la Ya secundaria yo levantó, estaba en el taller de procesos de conservación e industrialización de alimentos pecuarios cárnicos. Entonces, pues me enseñaron eso y le estuve pues contando un poco. Bueno, y entonces, bueno, y bueno, luego vamos a retomar esa parte porque me parece muy interesante por dónde va esa línea de pensamiento. Pero bueno, retomamos. Entonces, todos los procesos de esclavitud empiezan por una separación entre este grupo social sí vale, este grupo social no vale. Y como no vale, no es ser humano. Y como no es ser humano, puede trabajar más. Ninguna sociedad tenía esclavos para que los esclavos descansaran, donde los busquen. ¿Sí? Y Jorge, hombre, ¿sí? Entonces, ese es el conflicto. Y eso fue lo que llevó a la desgracia, por ejemplo, al Imperio Romano. ¿Sí? Había un ciudadano, y ese, por cada ciudadano había entre 25 y 40 esclavos. Traducción, ¿quién puede mantener una casa de 3? Sí, o sea, eran 3, ¿quién?